El tema que hoy quiero compartirte a tu vida es un método de estudio bibliográfico, pero vamos a estudiar la vida de Sansón. Y es un estudio que podemos ver toda la historia de Sansón desde su comienzo hasta su final. Pero por el tiempo obviamente no vamos a poder leer todo el libro de Jueces, pero quiero que usted, ahí donde usted está escuchándome, del Jueces de 13 al capítulo 16, que usted pueda leerlo, estudiarlo en casa y pueda extraer muchas cosas que ahí está en ese libro, que es de mucha bendición y ayuda para nosotros. Debemos saber que el nacimiento y la edad temprana tenemos que observar los antepasados. Y la conocida historia pues de Sansón hace parte de la historia, ¿no?, de la tribu de Dan, donde se convirtió en un juez, que fue un jefe militar contra los filisteos, que fue el pueblo enemigo, que durante muchos años hubo opresiones al pueblo de Israel, y donde esta tribu de Dan por primera vez es nombrado en la Biblia, ¿sí?, donde vemos también todo el contexto de aquel tiempo. Pero sabemos que el pueblo filisteo se convirtió en enemigo principal de la tribu de Dan y del pueblo hebreo hasta la época de David. Debido a su habilidad para hacer armas de hierro, ellos tenían ventaja incluso militar sobre el pueblo de Israel. Cuando usted lee el primer libro de Samuel se va a dar cuenta también que eso lo habla en el capítulo 13 del verso 19 al 22. También debemos saber cuál es el lugar y la circunstancia de la nación. En esta época fue precisamente donde los descendientes de Dan estaban pasando por una declinación moral, social y sobre todo espiritual. También es importante ver la preparación, las experiencias de su edad temprana. Por eso vemos cómo Dios empezó a preparar a este juez mucho antes de terminar los 40 años de opresión de los filisteos, enviando a sus mensajeros para avisar sobre el nacimiento a sus padres, ya que los padres lo formaron siguiendo las instrucciones del ángel, y le explicarían a Sansón los requisitos del voto nazareo, donde debería tener un buen comienzo en su vida. Y como nazareo era una persona que haría un voto de completa dedicación y de compromiso al Señor Jesús. Entonces aquí qué interesante que podemos ver cómo el ángel da una instrucción sobre el tema de su cabello, donde será el secreto de su fuerza, donde no debería pasar navaja, para que Sansón cuidara muy bien su cabello, y era que tampoco él podía beber vino ni cualquier otra bebida fermentada, y eso también usted lo puede encontrar en el libro de Jueces, capítulo 13, del verso del 1 al 5, donde vemos todo el panorama de este tiempo de Sansón. También es importante, amada iglesia, que podamos analizar en este estudio todo lo que tiene que ver con la experiencia, ¿sí?, de la conversión, la experiencia de su llamamiento, que fue un llamado especial. Recuerde que hay un llamado general, pero también hay un llamado específico, un llamado especial, como lo tenía en este caso Sansón. El nacimiento de Sansón fue un resultado de la obra milagrosa de Dios. Dice que se compara este llamamiento al de Jesús, cuando el ángel de Jehová se le presenta a María y le anuncia la llegada de Jesús. De igual manera sucedió con la madre de Sansón, ya que Manoah, un ángel de Jehová, se le presenta y le anuncia la llegada de un hijo nazareo que iba a salvar al pueblo de Israel. Y es el destino de Dios a la necesidad del pueblo de Israel. Por eso dice que durante 40 años fue siempre bastantes años donde había opresión a mano del pueblo enemigo llamado los filisteos. Qué bueno que también podamos rescatar en cuanto a su ministerio, el ministerio de Sansón. Debemos ver que su naturaleza, en él había un guerrero, pero también debíamos saber la historia o el propósito divino que este personaje tenía, ya que iba a ser un juez de Israel durante los 20 años. Pero también, como siempre vemos, dentro de un llamado, dentro de un ministerio, donde un legado, donde hay una herencia, donde el Señor tiene promesas divinas, siempre va a haber reacciones a otros, de otras personas, frente al ministerio que Dios ha puesto en tu vida. En el caso de Sansón podemos ver que una de las reacciones que más
sobresalen en la vida de Sansón era su enemistad constante con el pueblo de los filisteos. Es más, desde anticipada edad ya hubo siempre diferencias, ya que empezando se enamoró de una filistea que le iba a ser infiel, y que más adelante dice que también este hombre se iba a enamorar de Dalila, quien le descubriría el secreto de dónde provenía su fuerza, y que fue de gran caída para Sansón, llevándolo a su muerte. También debemos analizar en este método de estudio de este libro y de Jueces y de Sansón, de las contribuciones que ha dejado. Una de las contribuciones más significativas en cuanto a su lucha y que dejó marcado para siempre en la vida de Sansón fue que era un hombre destinado con Dios, tenía un llamado, y que fue la eliminación constante de los pueblos enemigos, en el caso de los filisteos, donde mató a 1000 con una quijada de un burro. Otra contribución que es bueno sobresalir y rescatar es que él dejó, este gran personaje, fue que después de haberle desobedecido a Dios, queriendo reivindicarse, le pide a su acompañante que lo guíe en su ceguera, ya que había caído en las trampas y en las seducciones de esta mujer Dalila, sí, la que le pide que le lleve a tocar las columnas del templo, donde había más de 3000 filisteos, y donde él mismo le pediría a Dios por última vez que le ayudaría, provocando así su propia muerte y la muerte de los filisteos. También es interesante poder ver y evaluar cuál fue el carácter de este personaje, cuál fue el carácter de Sansón. Yo siempre he dicho que él tuvo carisma, más no carácter, porque aunque carisma tenía para con las personas, era muy entrón, muy social, y era una persona que también, pues por su fuerza, llamaba mucho la atención, pero no supo manejar eso. Incluso también llegó a creerse mucho más por su orgullo, por todo lo que el Señor tenía para él, pero no lo supo manejar. Por eso siempre decimos la frase que una persona ungida sin carácter es un desastre. Entonces hay que evaluar el tema en cuanto al carácter de Sansón. Obviamente, como todo ser humano, vamos a rescatar y a ver aspectos positivos, pero también negativos. Uno de los aspectos positivos de Sansón fue que nació bajo una promesa, bajo un mandato de Dios. Y eso es importante porque había promesas para él, ya que sus padres también lo sabían, y por eso lo cuidaron tanto. Por eso desde que hubo esa promesa y esa aparición y ese milagro, ellos empiezan a prepararse porque sabían que en Sansón había promesas divinas, promesas de parte de Dios muy poderosas para él. También debemos saber que era un hombre que fue apartado para Dios, ¿sí? Para no contaminarse, un hombre que fue aislado para mantenerlo en santidad, en obediencia, para que pudiera ser más respaldado sobre el cielo a su vida. También tuvo un comienzo familiar favorecido, ya que durante su niñez lo conservó puro y sobre todo transparente delante de Dios. Fue formado, fue edificado. Fue un hombre que en su niñez fue obediente, entendió los consejos de sus propios padres. Por eso es tan importante, usted que me está escuchando, invertir tiempo en los niños, invertir tiempo, palabra en la niñez, consejos, que no lo eduquen personas que no tienen temor de Dios, sino personas que tienen temor del Señor, que saben con base a lo que la palabra de Dios dice, que podemos ver que cuando ellos crezcan jamás se apartarán de los caminos de Dios. Es importante invertir en la niñez. Sabemos que ellos también tienen muchos problemas, muchas luchas, y que es las futuras generaciones, los relevos que van a venir para que sean los futuros hombres y mujeres de Dios. Así que diga conmigo: Señor, yo creo esta palabra y sé que mi hijo, mi hija, dígalo, está apartado para ti, está guardado en el hueco de tu mano, y en el tiempo tuyo tú harás en él ese propósito, ese llamado, ese ministerio que tienes, y empezará a ser notorio en el campo espiritual, en el campo social, y donde tú lo respaldarás, lo guardarás, porque tú me has dado esos hijos para formarlos, criarlos, y no permitir que otra persona que no tenga temor de Dios lo haga, sino nosotros. Es nuestra responsabilidad. Así que te los entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por eso es importante que usted, que tiene su Biblia ahí, lea Jueces capítulo 13 del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel, voy a leerlo en la versión Reina Valera, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril.
y nunca había tenido hijos. A esta mujer, dice la palabra, versículo 3, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará, subrayes en su Biblia, sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces mire qué interesante que la misma palabra habla de las promesas, ¿sí? De que su madre no podía tener hijos, pero mira cómo Dios da un milagro y cómo prepara a los padres de Sansón para todo lo que venía, para el futuro de este niño que iba a ser el libertador, el juez, el guerrero, iba a libertar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo de los filisteos que lo tenía y llevaban durante muchos años. Entonces es interesante, amada iglesia, estudiar a fondo con este método de estudio el carácter que podemos rescatar de Sansón. Sabemos que nació bajo una promesa, bajo una bendición, ya que podemos ver que era un mandato de parte de Dios, y también que fue un hombre apartado para el Señor, para no ser contaminado y poder recibir ese respaldo de parte del cielo. También debemos saber que su comienzo familiar fue favorecido, ya que durante su niñez se conservó puro, transparente delante de Dios. Desde su niñez estaba destinado a una misión, a un propósito con Dios, que era el ser juez de una gran nación. Entonces mira que Dios tiene planes, Dios tiene promesas con cada uno de nosotros, y es importante reconocer y saber lo que Dios hará en cada uno de nosotros. Por eso usted a sus hijos no los ate, usted a sus hijos bendígalos, profetice sobre ellos. La palabra dice: creer en Dios y estaréis seguros, creer en los profetas y estaréis prosperados. Qué bueno que usted pueda también, sé que los seres humanos cometemos errores, pero que usted también pueda ver cualidades, dones, pueda haber propósitos divinos de parte de Dios para cada uno de los hijos que Dios te ha dado. Ya que podemos ver en el caso de Sansón, que fue lleno del Espíritu con el propósito de humillar a los filisteos, romper su dominio sobre el pueblo israelita. En varias ocasiones el Espíritu de Jehová le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para poder salvar de la mano de los filisteos. Es impresionante cómo la fuerza llegaba hacia él y cómo podía, en el nombre de Jesús, ver la respuesta, y cómo podía esta persona derrotar al pueblo de los filisteos, que siempre venían a molestar al pueblo de Israel. También el Espíritu del Señor le daba a Sansón habilidades que le permitieron realizar proezas heroicas a favor de Israel. También el Espíritu del Señor le dio a Sansón habilidades que le permitieron realizar muchas cosas, salvar al pueblo de Israel. Fue comparado con los demás como un héroe de la fe. Usted puede ver que él está ahí en el libro de Hebreos como un héroe de la fe. Yo le estoy hablando a guerreros, a guerreras de Jesucristo, hombres y mujeres héroes de la fe, y que la misericordia de Dios pudo restaurar a Sansón a pesar de sus errores, a pesar de su humanidad, a pesar de su terquedad, de su necedad y a pesar de su pecado. Por eso sabemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios que nos bendice, que nos prospera, un Dios que nos respalda en todo tiempo y a toda hora. Pero así como vemos aspectos positivos, también es bueno revisar los aspectos negativos que hacemos de este estudio, que puede usted sacar y que no cometer los errores que Sansón cometió. Uno de ellos es que quebrantó su voto de nazareo, la promesa que tenía la quebrantó. Sansón empezó a dar pasos de desobediencia, de necedad, cuando buscó la amistad de los filisteos. Recuerde que nosotros estamos en el mundo, estamos en la tierra, pero lo que usted y yo hagamos debemos agradarle a Dios primeramente antes que a los hombres. Debemos saber que no todos conocen de Dios, no todos tienen temor de Dios, y que nosotros, dice, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en Cristo Jesús, y debemos caminar en esa luz y no hacer las obras de la carne, no hacer lo que el mundo hace, no hacer lo que los demás procuran hacer, porque nosotros somos apartados, somos separados, somos como turistas en esta tierra, donde usted y yo lo que hacemos es, con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestro testimonio, es agradar en todo momento al Señor. Algo que podemos ver de Sansón es que, aparte de desobedecer
a Dios también desobedeció a sus padres. Y es algo que usted tiene que tener mucho cuidado, jóvenes que me escuchan, porque usted tiene que aprender a obedecer a sus padres, honrarlos, ¿sí? Tiene que saber que ellos también quieren lo mejor para ti y no cometas errores por de pronto las cosas que tú quieres hacer a tu manera. Cuando usted lee, por ejemplo, Jueces, capítulo 14, verso 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, ¿para qué vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mira que los papás le están advirtiendo, le están diciendo: hijo, aquí no hay en el pueblo. Es como cuando alguien dice: no, pastor, papá, yo convierto a esta muchacha que le gusta al mundo, le gusta, pero yo sé que ella va a venir a los caminos de Dios. No, usted tiene que buscar hombres solteros, mujeres solteras, tienen que buscar personas que tengan temor de Dios, que usted vea frutos, que usted sienta paz en su corazón. No busque donde sabe que eso le va a traer consecuencias. Me gusta como dice la traducción lenguaje actual, Jueces 14:3. Sus padres entonces le preguntaron: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Hay una pregunta. ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas? Pero Sansón insistió: esa muchacha es la que me gusta, vayan a pedirla para que sea mi esposa. Es impresionante porque ahí se da cuenta uno la desobediencia, no solamente al Señor, sino también a sus padres, y haciendo las cosas a su manera. Por eso hay un versículo de la Biblia que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces aquí podemos ver que él fue necio, empezó a buscar a ver donde no tenía que ver. Debemos saber que usted, jóvenes, tienen que buscar personas o mujeres, hombres que busquen de Dios, gente que conozca de Dios, para que tu matrimonio, tu hogar, tu descendencia sean familias fortalecidas, sean familias bendecidas en el nombre de Cristo Jesús. También hay otro aspecto negativo que podemos ver, es que tenía amistad con 30 filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Cuando usted lee también en Jueces 14, del 11 al 18, se da cuenta que es lo que le habían advertido, que tuviera cuidado las amistades. Recuerde que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. ¿Quiénes son tus amigos? Entonces mire lo que dice Jueces 14, 11 en adelante. Dice la palabra: cuando lo vieron los filisteos, le llegaron 30 muchachos para hacerle compañía. Sansón le dijo a los jóvenes: les voy a decir una adivinanza. Si me dan la respuesta de entre los 7 días que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Pero si no la adivinan, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Los jóvenes contestaron: dinos la adivinanza, que queremos oírla. Entonces Sansón les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y los jóvenes no daban con la respuesta. Al 4.º día le dijeron a la prometida de Sansón: averíguanos la solución de la adivinanza, haz que tu prometido te la diga, porque si no, te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿Acaso pretenden dejarnos desnudos? Ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: ¿tú no me quieres? ¿Me desprecias? A mis amigos les contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta. Sansón le respondió: pero mujer, si ni a mis padres se le he dicho, ¿por qué tengo que decírtelo a ti? Ella estuvo llorando el resto de la semana y tanto insistió que el último día Sansón le dio la respuesta. Entonces ella se le dio a conocer a los jóvenes. Y el 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los filisteos fueron a decirle a Sansón: no hay nada más dulce que la miel y nada más fuerte que un león. Y él les contestó: gracias a mi prometida supieron la respuesta. Entonces, mire que aquí nos damos cuenta cómo se empieza a involucrar con jóvenes filisteos. Entonces, hay que tener cuidado. También hablaba con indirectas en vez de ser claro y directo, porque siempre quería hacer cosas como con engaño. Lo dominaba mucho a Sansón otro aspecto negativo: el enojo, la venganza. Cuando usted lee Jueces 14, 19, se da cuenta que siempre en él había un espíritu de venganza. Dice que enseguida el espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Ascalón y allí mató a 30 hombres, les quitó su ropa y se las dio a los que habían averiguado la respuesta, y después regresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. Entonces mire que en él siempre había esa venganza. Era muy colérico, era muy iracundo, e incluso capaz de ser hasta por momentos muy cruel. Entonces todo esto nos lleva, familia, a pensar
¿Qué aspectos negativos podemos sacar de él? También dice que se juntó con una ramera, ¿sí? Está en Jueces 16, 1 y 2. Dice que estaba dispuesto a desobedecer a Dios para conseguir la mujer que le agradaba. Ató a una mujer llamada Dalila. Jugaba con la maldad en Jueces 16 del 6 y el 14. Jugaba con la maldad de cada uno de ellos. Sansón debía saber y valorar, agradecer más la bondad de Dios para con él. Sansón obtenía victoria, pero por sus debilidades no triunfaba. Aunque hubo victorias en él, pero sus debilidades fueron más fuertes que él. Entregó al enemigo al secreto de su poder, que está en Jueces 16, 17 al 18. Entonces es interesante ver aspectos que nos ponen a pensar de este personaje. Y es más, quiero que leamos Jueces capítulo 16, versos 17 y 18. Dice: finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto. Jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Dice: si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Y Dalila comprendió que esta vez Sansón le estaba diciendo la verdad y mandó este mensaje a los jefes de los filisteos: vengan acá otra vez, porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Entonces mira que él entregó a su propio enemigo el secreto de su fuerza. También es importante, aparte de los aspectos positivos y negativos que podemos extraer de Sansón, también es interesante ver las relaciones que él tuvo con otros, con sus amigos, asociados, con sus propios enemigos. Sansón, cuando ya tenía edad para casarse, le pidió a sus padres que le consiguieran como esposa a una filistea, ¿sí? Enamorado, dice que se ligó con ella. Durante el homenaje de bodas propuso un enigma basado en este incidente, leoncillo, a 30 compañeros amigos filisteos. Eso lo encontramos en Jueces 14 del 8 al 19. Y cuando el padre de su prometida la entregó a otro hombre para que Sansón no la viera. Entonces es importante todo este estudio, porque nos ayuda a pensar y a tener cuidado, jóvenes, de que así hayan llamados, propósitos del Señor grandes para tu vida. Tienes que aprender a obedecer tanto a tus padres como a nuestro Señor Dios, porque Él también está ahí guardando nuestras vidas. Los filisteos podemos ver que estaban bravos, porque Sansón les quemó sus viñedos con 30 zorras con sus colas encendidas, y esto permitió que los filisteos también quemaran a su vez a su prometida y a su padre. 3,000 hombres de Judá, llenos de miedo, convencieron a Sansón a que se rindiera, se entregara, y es por eso que lo ataron con cuerdas nuevas, siendo entregado a los filisteos. Su relación con Dalila, una mujer filistea de Sorek, lo llevó a la perdición, ya que usted ve la historia, fue provocado por los príncipes de filisteos. Convenció a Sansón a que le revelara el secreto de su fuerza. Al comienzo él le respondía con mentiras a Dalila, pero finalmente le reveló que si se cortaba la cabellera, ¿sí? ¿Qué pasaba? Su pelo perdería su valor de su fuerza, convirtiéndose como todo cualquier otro hombre, como los otros hombres, y así sucedió, siendo él traicionado. Entonces mire cómo tenemos que tener cuidado. No juegues con el llamado, no juegues con el ministerio, no juegues con lo que Dios ha destinado para ti, con el propósito grande, porque usted sabe que si no hace las cosas bien, tarde que temprano lo que uno siembra, cosecha, y que las consecuencias vendrán. Así que es tiempo de tener humildad, nobleza, sabiduría y dejarse guiar por el Señor, por su palabra y por tus propios padres, que siempre querrán lo mejor para ti. Pero también es bueno saber las grandes crisis de su vida y cómo él las enfrentó. La primera crisis de su vida fue ser desobediente al ser amigo de los filisteos, sabiendo que él no lo podía hacer. Y el fijarse en una mujer que no le convenía lo llevó a tener crisis tanto familiar como sentimental, incluso llevó a ser una desgracia para él. Cuando usted lee todo Jueces 14 se da cuenta de este momento tan incómodo para él. Pero algo que debemos saber, que la crisis más grande de todas las demás fue el apartarse totalmente de la presencia de Dios. Esa es la crisis más fuerte. Por eso cuando las personas empiezan a apartarse de la iglesia, de la presencia de Dios, de la palabra, de la oración, empiezas a cometer errores. Empiezas a salir otra vez ese viejo hombre, los deseos de la carne, y empiezas a cometer errores.
estás actuando bajo a lo que tú piensas y no lo que Dios quiere para ti. Entonces mira que Sansón tuvo un grave error, fue alejarse de la presencia de Dios, ya que confió en que muchas veces se había librado de varias ocasiones de caer, pero en manos de Dalila fue muy distinto, porque fue una mujer que lo engañó y que no huyó, sino al contrario se dejó convencer, se dejó seducir por las tentaciones y por la palabra de aquella mujer, que consiguió su objetivo. ¿Cuál fue? El engaño. Por lo tanto, vendió su secreto, humillándolo, entregándolo en manos de los filisteos. Esto le sacaron sus ojos, quedando ciego, comienza a pagar su destino y lo enfrenta siendo el hazme reír de todo un pueblo que lo aborrecía a muerte, dando el espectáculo en un molino por consecuencia de apartarse de los caminos de Dios. Cuando usted lee Jueces 16 del 4 al 21 va a ver la historia de cómo fue una vergüenza por haber hecho o haber contado o haberse dejado seducir por esta mujer y revelar el secreto de su fuerza. Y es bueno que también sepamos cómo fue su muerte. Cuando usted lee Jueces, vamos a leer Jueces capítulo 16, verso del 23 al 31. Leemos la palabra en la traducción lenguaje actual. Dice: muerte de Sansón. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Festejaban así su triunfo y cantaban esta canción: nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Estaban tan contentos que mandaron a traer a Sansón para burlarse de él. Cuando lo trajeron de la cárcel lo pusieron de pie entre dos columnas y se divertían haciéndole burla. Al verlo la gente alabó a su Dios y todos cantaban: Sansón destruyó nuestros campos y mató a miles de los nuestros, pero nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Al ver cómo se burlaban de él, Sansón le dijo al muchacho que lo guiaba: déjame tocar las columnas que sostiene el templo, quiero apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, además de los jefes de los filisteos. Había en la terraza unas 3,000 personas que se divertían viendo a Sansón. Versículo 28. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Mira que le estaba pidiendo y clamando otra vez: ayúdame una vez más. Los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus 2 manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Es impresionante, ¿no? Mire que mató a todos los que en vida había matado, mató más cuando él murió. Y después vinieron los hermanos de Sansón, versículo 31, con todos sus parientes a recoger su cuerpo. Lo enterraron en la tumba de Manoa, su padre, entre Sora y Estaol. Sansón fue jefe de los israelitas durante 20 años. Ahora, siempre me pregunto, ¿ese era el final que Dios tenía con Sansón? Claro que no. Dios quería hacer algo muy grande con Sansón. Quería ser el juez y que durara muchos más años el ministerio, el reinado. Pero por su desobediencia, por su falta de carácter, por su carisma, por cosas que, por su desobediencia, por no estar cerca a la presencia de Dios, sino alejarse, por dejarse llevar por los impulsos de la carne, por las tentaciones, en fin, por no haber hecho las cosas que sus padres le habían advertido y el mismo Señor, mira cómo fue su historia. Qué moraleja y qué enseñanza nos deja, porque nos pone a pensar, amada iglesia, usted que me está escuchando, este estudio de cómo Sansón cometió errores y cómo llevó a eso, a perder su propia vida, aunque sí, podemos ver que derrotó muchos filisteos, pero no era el final que Dios quería con ellos. Cuando usted lee Jueces, se da cuenta que toda la vida de Sansón es una gran historia espiritual, como muestra de que no se debe seguir a un hombre extraordinariamente dotado, pero que sin embargo a veces juegan con el pecado y con la paciencia de Dios. En el momento que se imagina lleno de seguridad, dice: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé.
pero lo que él no sabía era que Jehová ya se había apartado de él. Eso es algo que usted tiene que tener muchísimo cuidado. Cuando ya la presencia de Dios se ha alejado de nuestra vida por nuestra desobediencia, por el pecado. Entonces dice que de esclavo de sus pasiones fue este hombre. Se convirtió en esclavo de sus enemigos, llegando así hasta su muerte. Perdió aquellos ojos que no habían sabido ver con claridad, ni tener discernimiento, saber cuáles eran los planes del enemigo y saber lo que los filisteos estaban tramando en contra de él y de su propio pueblo. Pero en último instante volvió la misericordia y el favor de Dios, como sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, que en plena comunión con Dios, porque estaba más ansioso de su venganza, Sansón, que por haber perdido sus ojos, porque sabía que él tenía que restablecer el nombre de Jehová frente a Dagón, cuando leemos ahorita en el versículo 28. Entonces fue sepultado en Sora, y en estado donde vemos que en el sepulcro de su padre Manoa, y ahí fue enterrado. Pero lastimosamente no era el final que el Señor tenía para él, pero vemos cómo los aspectos positivos y sus debilidades pudieron más, y no fue sabio y se dejó llevar por sus deseos carnales, llevándolo a su muerte espiritual. Pienso que esto es una alarma. La vida de Sansón es como nuestra vida espiritual. Mi pregunta en esta hora es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu servicio en el Señor? Tienes que revisar, ¿te has alejado de la presencia de Dios? ¿Cómo está tu tiempo de ayuno, de oración? Porque la historia de Sansón muestra es eso, que es lo que lleva a una persona a llevar a la muerte física y espiritual por no actuar con sabiduría y dejarse llevar por las pasiones de la carne. Por eso es importante, familia, jóvenes, adultos que me están escuchando, hombres y mujeres, de que esta historia nos da una alarma, nos da una enseñanza poderosa para no cometer los errores que él cometió, para no creernos que todo lo sabemos, no ser sabios en nuestra propia opinión, tener el temor a Dios siempre, incluir a Dios en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida diaria. Así que vamos a orar para que el Señor hoy sea ministrando tu vida. Pero antes de orar, también quiero que usted repita, que me está escuchando, haga esta oración conmigo en voz alta, levante sus manos y cierre sus ojos. Diga conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y sé que es la verdad. Hoy, Señor, reconozco mis pecados delante de ti. Te pido perdón por todos ellos. Me arrepiento de corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él hasta el día de la redención. Señor, te amo, te necesito, te invito a mi vida, me reconcilio contigo y ayúdame a ser un hombre o una mujer de testimonio y caminar en santidad y en obediencia, y que cada promesa, cada predicación que he escuchado la pueda atesorar, guardar y que dé fruto en mi vida en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por cada persona que está ahí escuchándome. Yo los bendigo en esta hora. Señor, después de haber estudiado la vida de Sansón, Padre, podemos extraer muchos consejos a nuestra vida. Por eso guárdanos, Señor, por lo más importante, que ninguno de nosotros, Señor, sea parte de la presencia de Dios. Al apartarse de la presencia de Dios, vamos a abrir puertas, derechos legales al enemigo, y que no sea demasiado tarde. Así que en esta hora yo bendigo a cada persona que me escucha, declaro sobre su vida crecimiento espiritual, que toda frialdad, toda terquedad, todo corazón duro, toda necedad hoy se rompe en tu vida. Que hoy Dios te da la sabiduría, la nobleza, la humildad, la pasión para seguirle sirviendo a Dios. Que Dios te guarde de las tentaciones de hombres, de mujeres engañosos que vienen con otra intención. Que Dios coloque en ti el discernimiento para que te guardes y tengas mucho cuidado de cometer errores en el nombre de Jesús. Así que en esta hora el abrazo de Jesús está sobre tu vida, el amor de Dios
Oh sí, el amor del Espíritu Santo te fortalece y te dice: hijo, hija mía, vamos para adelante. Pero debemos saber que Dios tiene planes grandes y promesas para nosotros, pero lo que Él espera de parte tuya y mía es obediencia, santidad y no contaminarnos, y tener cuidado con todas las advertencias que la palabra de Dios tiene, para que podamos tener una vida de rectitud y de testimonio para toda la gente que nos busca, que nos rodea, amigos, familiares, conocidos, en el nombre de Cristo Jesús. Te cubro con la sangre de Cristo, declaro sanidad para tu cuerpo, declaro prosperidad para tu vida, declaro cielos abiertos y declaro que el Señor te va a sorprender en gran manera en el nombre de Cristo Jesús.